para comenzar, tengamos presente lo siguiente. El motivo por el cual el Espíritu Santo usó a una persona, tenemos que tener presente al estudiar Hebreos capítulo 6, 16, 20, el motivo por el cual se escribió esta carta. El Espíritu Santo usó a alguien para escribir esta carta con el fin de que permaneciera 20 siglos y que todas las iglesias las pudieran estudiar y analizar. ¿Y cuál era la situación cuando se escribió esta carta? Hace 2000 años. Sucede que durante esta época había una gran persecución. Los primeros siglos del cristianismo, los primeros 4 siglos, los cristianos eran perseguidos. No se podían reunir así, era a escondidas que teníamos que reunirnos. Los líderes eran perseguidos. Los manuscritos del Antiguo Testamento eran quemados, destruidos, ¿no? Así que estaba prohibido las reuniones. Un cristiano no tenía derechos legales, ¿no? Y los líderes y pastores eran apresados, arrestados y condenados, algunos a muerte, porque tenían que jurar adoración al emperador de Roma, no a Dios, al emperador, al político que estaba allí. Bien, entonces el autor está trabajando con este escrito. Trabajó para que los judíos que se convertían a Cristo fueran firmes y no dudaran. La preocupación de él es cómo hago para que la gente crea, cómo hago para que la gente no dude, permanezca en la iglesia. Porque ese es un fenómeno complicado, ¿no? Uno está en la iglesia porque ama al Señor y porque el Señor lo salvó y uno experimentó su gracia infinita, por nada más. Uno no puede estar en una iglesia por la música, por el show, porque va mucha gente o porque alzan las manos o porque cantan bonito. No, uno no está por nada de eso en la iglesia. Es porque amamos al Señor de todo corazón. Entonces, ¿cómo hace para que la gente permanezca? Hace muchos años alguien me decía, es que aquí el colombiano por cultura tiene un problema y es que es muy inestable. Hoy está y mañana no está. No es comprometido, decía ese hermano esa vez. Puede ser. Pero miremos que eso era un problema también de esa época. Entonces el autor les dice, hermanos, no duden, adelante, no tengan miedo de morir. Nosotros no nos ha tocado nada, hermano, aquí nos ha tocado pasarla suave, como dicen, ¿no? Pero ¿qué tal que nosotros hubiéramos nacido en el siglo I? Era peligroso ser cristiano, le pueden cortar la cabeza a uno, matarlo, ¿verdad? Entonces le dicen, no tengan miedo de morir, tenemos vida eterna. Dios ha prometido bendecirnos de muchas maneras, pero hay que tener fe y paciencia para obtener lo que Dios nos ha dicho. Por ejemplo, ya les conté de Abraham, pues los judíos conocían mucho a Abraham. Todas las promesas que Dios le hizo y cómo Dios lo bendijo y le dio hasta el final lo que él quiso. Pero tuvo que tener fe y paciencia. Dios no es como nosotros. Lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. Eso también se lo dice aquí. Nosotros no estamos creyendo en mentiras. Estamos creyendo en el Dios vivo y verdadero que creó los cielos y la tierra y que nos trajo a este mundo y que controla todas las cosas. Él ha dicho unas cosas y las va a cumplir, está diciendo aquí el autor.
Entonces vamos a mirar Hebreos capítulo 6, versículo 16, con ese preámbulo. Hebreos capítulo 6, versículo 16. Ahí es donde hemos llegado. ¿En qué debemos basar nuestra seguridad? ¿En qué tenemos que basar nuestra fe? Y aquí lo primero que se nos enseña es que tenemos que basar nuestra fe en el consejo eterno de Dios. Es decir, Dios se ha comprometido con nosotros. De manera que leemos en el versículo 16, dice: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, primero hasta ahí, dejemos ahí. Lo que está diciendo aquí también, y vale la pena, entonces leámoslo el 17 de una vez. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. A ver, analicemos eso. Aquí está diciendo que Dios se ha comprometido por medio de un juramento. Recordemos lo que hemos dicho, que en aquel tiempo los juramentos eran muy comunes, era una costumbre. Cuando había un conflicto entre dos personas, generalmente se arreglaba el conflicto jurando, cada uno juraba ante Dios cumplir con lo que se comprometía. Y de esa manera entonces cada uno asumía su compromiso. Y esa era la manera de arreglar un conflicto sin tener que llegar a la violencia. Los juramentos eran muy, muy, muy importantes. Bueno, Dios, conociendo eso, conociendo cómo era la gente y cómo era su pueblo, usó ese método para ayudarlos a tener firmeza. ¿Qué hizo Dios? Juró también que lo que Él decía lo va a cumplir, para que hubiera confianza entre Dios y los hombres. Y como por encima de Dios no hay nadie, Dios juró por Él mismo, ¿no? Es decir, juro por mí mismo que lo que digo es cierto y se va a cumplir, para que ustedes tengan consuelo y esperanza y tengan seguridad de que van a recibir la promesa, lo que yo les he dicho que van a recibir, la promesa. Bien. Entonces, por eso dice aquí que Dios se comprometió por medio de un juramento. Esto es impresionante, hermanos, ¿verdad? Que Dios, que sabe que yo soy incrédulo, que uno es lleno de dudas, que uno titubea, que uno como que sí, como que no, se para delante de nosotros y nos dice: juro que lo que yo digo lo voy a cumplir a usted. Eso es lo que está diciendo aquí la Biblia. ¿Y en qué basa Dios su juramento? El juramento de Dios se basa en su consejo eterno. ¿Qué dice el versículo 17? Ya lo leímos, ¿no? Dice que Dios, dice así, dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, o sea, nosotros, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. ¿Qué es ese asunto de que Él basa su juramento en su consejo eterno? ¿Qué significa eso? La inmutabilidad de su consejo. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando uno examina el original griego, la palabra consejo quiere decir plan o propósito. Es lo mismo. El consejo de Dios es lo mismo que el plan de Dios o que el propósito de Dios, es lo mismo. Ese propósito de Dios dice aquí que es inmutable, no cambia lo que Dios se ha propuesto, ¿no? Es lo que Dios ha determinado. Y eso entonces tiene mucho que ver con su voluntad. Entonces, el consejo de Dios, el propósito de Dios,
lo que Dios quiere o su voluntad, es lo mismo. No cambia. Ese plan de Dios tiene dos aspectos. El primero, nosotros conocemos cuál es el consejo de Dios o el propósito de Dios o su voluntad, primeramente en lo que Él nos ha revelado aquí en la Biblia. ¿Quiero yo conocer qué es lo que Dios quiere? Aquí está en la Biblia. ¿Quiero yo saber cómo es que Dios quiere que me comporte? Aquí está en la Biblia. Ese es el consejo de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios, la voluntad de Dios. Bueno, pero hay otra voluntad de Dios o propósito que esa es secreta, no la conocemos. No la conocemos. Y ahí sí tenemos que orar al Señor, ¿no es cierto? Por ejemplo, tengo dos versículos importantes. Hechos 4:27. No pierda de vista ahí donde estamos para regresar. Pero miremos Hechos 4:27. Resulta que el Señor Jesucristo ya fue crucificado y resucitó entre los muertos. Y los apóstoles tomaron en serio el mandamiento de evangelizar. Y empezaron a evangelizar. Y empezaron a meterlos a la cárcel por estar evangelizando. Entonces, ante esa situación ahí en el versículo 27, mire lo que dijeron los discípulos o la iglesia comenzando. 27 dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Los que mataron a Jesús estaban sin saberlo siguiendo un plan de Dios, un propósito de Dios, un consejo de Dios, porque aquí dice que ellos hicieron todo lo que Dios había determinado en su consejo, ¿no? Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Y ahí sigue el relato, ¿no?, de lo que pasó, ¿no? Entonces, consejo significa eso, que es el secreto eterno de Dios, el propósito eterno de Dios que nosotros no conocemos. Y hay otro ejemplo en Hechos 2:23, más atrás, Hechos 2:23, que es casi lo mismo. Hechos 2:23, ubiquémonos ahí. Jesucristo fue crucificado, ha resucitado de los muertos. La iglesia está orando, ¿no? Hay persecución, cosa terrible. Entonces todos están orando y un día desciende el Espíritu Santo. La promesa que Jesucristo había hecho desciende sobre los creyentes. Ahí está el relato, ¿no? Y todo lo que pasó. Y entonces Pedro, que lo había negado a Dios un poquito antes de su muerte, lleno del Espíritu Santo y con valor, predica un sermón. Ahí está en Hechos 2:14 en adelante. Pero nos interesa lo que dice aquí, lo que él les dice, del 22 y 23, dice: varones israelitas, le dice a los que están ahí, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, o sea, Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Es decir, que la muerte de Cristo no fue una cosa que sucedió porque sucedió, no, pues de malas. La iglesia está, no, de malas, pues un hombre ahí que dijo que él era Dios y lo mataron. No, señor.
hay un consejo eterno de Dios, un propósito, un plan de Dios. Y aquí lo reconoce el apóstol y le dice a todos los que están, lo que ustedes han hecho ha sido por un propósito de Dios, aunque es malo. Ese es el punto. Ahora, de acuerdo con ese plan de Dios que está en la Biblia, por ejemplo, el Señor nos ha hecho muchas promesas. A mí el Señor me hizo una promesa cuando me predicaron el Evangelio. El Señor me dijo, si usted cree, será salvo. Eso es una promesa que Dios me hizo, ¿no? Y yo creí y fui salvo. Ahora, ¿quiénes son los herederos de la promesa? Entonces aquí habla aquí de ellos. Pues son todos aquellos que se arrepienten de sus pecados, creen en el Señor, lo reciben en su corazón como su Salvador. En ellos se cumple la promesa también, el propósito de Dios que tiene. Entonces, Dios se ha comprometido con nosotros en que Él nos va a llevar al cielo, porque hemos creído. Y yo creo eso, que eso es así. Ahora, lo que Dios va a hacer se basa en el hecho de que Dios es verdadero. Dios no dice mentiras, Dios es veraz. Es decir, como Él es verdadero y todo lo que dice es cierto, entonces Él es digno de confianza. Uno no confía en los mentirosos, ¿no? En estos días, hace como un mes, conocí un inconverso más mentiroso, es decir, y convence a la gente, ¿no? Y entonces, ahí me engañó en unas cosas, pero porque me dijo muchas mentiras, y yo ya no confío en él. Cuando una persona miente, uno ya pierde la confianza. Pues Dios no es así. Dios es veraz. Y no hay variación en lo que Él ha dicho. Por eso en el versículo 18, volviendo a Hebreos, ¿qué nos dice? Hebreos 6:18. Está hablando de que Dios hace un juramento, ¿no? Y en el versículo 18 dice, para que por dos cosas inmutables, o sea, dos cosas que no cambian, eso quiere decir inmutable, no cambia, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Ahí está. Entonces, ¿cuáles son esas dos cosas que no cambian? Pues precisamente una es su promesa. Dios cumple todo lo que Él nos ha revelado. Mírelo, sin perder de vista ahí, vamos a mirar otros versículos. Segunda de Corintios 1:20. Segunda de Corintios 1:20. Segunda de Corintios 1:20. Un solo versículo. Dice, para que nos lo memoricemos. Segunda de Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Está diciendo que las promesas de Dios son sí y son amén. Está diciendo el apóstol aquí con esta declaración. Cristo ha cumplido todo lo del Antiguo Testamento, ¿no? Y todo lo que Dios prometió en el Antiguo Testamento se ha cumplido en Cristo. Y todo es cierto y seguro. Nada es incierto, no. Todo es cierto. Y la segunda cosa que no puede cambiar, no solo eso que Dios ha hecho puede cambiar, sino su juramento. Su juramento. Uno tiene seguridad en las cosas que son ciertas, ¿no? Y los creyentes, nosotros descansamos en el hecho de que lo que Dios dice es cierto y no tiene cambio. Dios no es como nosotros que no cumplimos, decimos cosas y no cumplimos.
Dios no está todos los días cambiando de planes como lo hacemos nosotros. Dios no piensa una cosa hoy y mañana otra como lo hacemos nosotros. Si Él hiciera eso, entonces no podríamos confiar, porque no sabemos qué esperar. Dios no es como los dioses griegos de la antigüedad, ¿no? Que cambiaban de planes según el mal genio con que amanecían. Pues Dios no es así, lo que Él ha hecho se cumple, porque es perfecto. Por eso Santiago en el capítulo 1, versículo 17, que está delante de Hebreos, ahí un poquito adelante de Hebreos. Santiago 1, 17, unas hojas adelante. Santiago 1, 17, ¿qué dice? ¿Qué dice Santiago? Es un versículo de esos que dice mucho, ¿no? Y que a veces casi no lo leemos. Dice, toda buena dádiva o regalo, todo lo bueno que Dios da. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia, no hay mudanza en Él, no hay variación de nada, en absoluto, no. Lo dice Santiago. Entonces, por esas cosas que no cambian, que Dios ha dicho, es que nosotros llegamos a la conclusión de que Dios es veraz. Es imposible que Dios mienta. Dios no se puede contradecir a sí mismo. Mire lo que dice más adelante también en 2 de Timoteo. No, atrás, es atrás, antes. 2 de Timoteo 2:13, atrás. 2 de Timoteo 2:13. 2 de Timoteo 2:13. ¿Qué dice allí? Dice lo siguiente: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Me llama mucho la atención eso. Dios no puede negarse a sí mismo. Él es el que es. Absolutamente veraz, eterno, perfecto. No hay cambio en Él. Él no puede dejar de ser lo que es. Entonces, ¿podemos confiar en un Dios así? Claro que sí. A menos que uno crea que son mentiras y uno esté lleno de incredulidad y de dudas. Ahí sí es imposible, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y otro aspecto importante aquí es que no es solo eso que acabamos de decir, sino que también nosotros tenemos la esperanza que Cristo nos ha traído. Leamos nuevamente ahí en Hebreos donde estamos el versículo 18, ¿no? Porque es lo que acabamos de decir, dice, para que por dos cosas inmutables que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Ve? Por la gracia de Cristo, Dios nos ha dado la paz y la esperanza, ¿no? Cuando yo conocí el Evangelio, ¿cómo estaba? Y usted tiene que pensar en eso. Cuando por primera vez usted entendió quién era Jesucristo y a qué lo estaba llamando y qué le estaba ofreciendo. Yo me acuerdo que yo estaba lleno de culpa, unos sentimientos de culpabilidad que no me dejaban ser feliz. Los teólogos llaman a eso el peso de la culpa, ¿no? Cuando uno anda por este mundo sin propósito y como asustado, como cargando con un peso de culpa que no lo deja ser feliz, ¿no? Ya no. Ahora en Cristo tenemos una conciencia que no nos acusa. ¿Sabe por qué? Porque Él me ha perdonado. Él me ha dicho que si yo creo en Él, seré salvo. Yo lo creo y lo he vivido en mi propia vida porque Dios no miente. ¿Eh? Me ha traído consuelo también para que yo tenga confianza en el Señor y gozo. Y tenemos la seguridad que Dios nos ama y que Él ha perdonado nuestros pecados.
Eso, ¿cómo no nos va a consolar? Si Dios me ha jurado que me da su salvación, Él ha dicho, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo creí en Él y Él cumplió su promesa porque cambió mi vida y soy otra persona, ¿verdad? Él ha cumplido mediante juramento y lo ha cumplido. Y esa esperanza es una esperanza segura. Mire lo que dice allá, ya lo leímos, ¿no? Que es una esperanza segura. Alguna vez nos sentimos solos, tal vez. Yo me sentía así en mi juventud, solo, desorientado, con un gran vacío en mi vida. Me parecía que la vida no tenía sentido, ¿no? Mi vida empezó a ser valiosa e importante desde que conocí a Cristo y Él me salvó. Desde ese momento fue algo maravilloso. Y Cristo entonces para mí fue mi esperanza a partir de eso. Cuando parecía que todo estaba perdido, cuando nos parece que todo está muy confundido y perdido, Cristo se nos revela y nos dice, yo soy la esperanza, ¿no? Eso me dijo a mí, acuda a mí. Y corrí y huí del pecado y hice de Cristo mi refugio y mi protección. Eso es lo que nos ha pasado a todos los cristianos. Por eso tenemos una esperanza segura. Y una última cosa que dice aquí este hebreo es que Cristo nos asegura entonces nuestra entrada al cielo. Versículo 19. Versículo 19 de Hebreos 6. Todo eso que Dios ha dicho, toda su promesa, su palabra, su consejo eterno, todo lo que Él ha dicho que tiene cumplimiento. Dice el 19 que todo eso lo tenemos como, dice, esa esperanza, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo. ¿Por qué habla del velo? ¿Qué era el velo en el Antiguo Testamento? Recuerde que el templo tenía dos lugares importantísimos. El lugar santo, había una cortina pesadísima y detrás estaba el lugar santísimo. El sacerdote podía entrar una vez al año. Y dicen que lo amarraban con un lazo, porque si le da un ataque cardíaco adentro, tiene que sacarlo así. Nadie podía entrar, ¿verdad? Ese velo, cuando Jesucristo murió en la cruz, se rasgó. ¿Y cuál es el mensaje? Que ahora no hay lugar santísimo. El verdadero lugar santísimo es el cielo mismo, donde entró Dios por nosotros, ¿verdad? Por eso habla del velo. Y eso quiere decir que Dios nos asegura nuestra entrada al cielo. ¿Qué es el cielo? ¿Qué es el cielo? Es el lugar a donde vamos a ir después de que este cuerpo quede en el cementerio. Ese es el cielo. El cementerio, va usted al cementerio, la funeraria, todos llorando ahí, pero usted no está ahí, está en el cielo. Dice la palabra. Y esa esperanza que tenemos es como un ancla. ¿Qué es un ancla? Es una especie de tridente, ¿no? En los que tienen los barcos y que la arrojan. Y el ancla se entierra y sostiene la embarcación para que cuando vengan tempestades, lluvias, huracanes, se mueve el barco, pero ahí está anclado al fondo del mar. Y dice aquí la Biblia que nosotros tenemos esa esperanza así, de esa manera, como un ancla. Cristo es nuestra esperanza. Él es el que nos sostiene en este mundo, en medio de la maldad.
Y Cristo ha dicho una cosa muy buena en Juan 10:28. Miremos Juan 10:28. Y ya pasamos a Hebreos. En Juan 10:28, el Señor ha dicho algo muy bueno. Juan 10:28. Que es un versículo que lo hemos hablado mucho, ¿no? Leamos desde el 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Todo el que cree, el que oye el Evangelio y cree, oye a Cristo, es una oveja, si Dios lo salva. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dice ahí. Entonces, estamos firmes en Cristo, nadie nos puede mover. Estamos anclados en Él, en el amor de Cristo, en su poder y en el hecho de que Él es fiel y lo que ha prometido lo cumple, ¿verdad? Y dice por último, el último versículo de hoy, dice allá volviendo a Hebreos 6, dice, esa esperanza tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Es un símbolo del cielo. 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Donde Jesús entró por nosotros como precursor. ¿Qué es un precursor? ¿Qué es un precursor? Yo estaba examinando esa palabra para poderla explicar, ¿no? Y resulta que viene de una palabra muy interesante, de donde viene hipódromo, que tiene relación hipódromo con el precursor. Pero resulta que es que en el hipódromo corren las personas, ¿verdad? Hay uno que va adelante, que corre adelante, que es el primero que pasa el camino y lo conoce y llega a la meta, ¿no? Y después llegamos nosotros. Entonces Jesús es como ese precursor que anduvo ese camino y al final tomó posesión, al final de su recorrido, ¿no? Entonces, como el Señor ya ha ido adelante, Él conoce lo que está más allá y nos anuncia el camino, ¿no? Él conoce lo que es morir y volver a vivir, conoce qué es la gloria y nos está esperando. Eso dice la Escritura y es nuestra esperanza. Entonces lo que está diciendo aquí es que Cristo es nuestro precursor. Él fue adelante de nosotros, ¿no? Eso le dije yo una vez a un inconverso que me decía, pero usted me está hablando de esas cosas, pero ¿quién ha ido allá para saber si existe o no? Yo le dije, hay uno que ha ido hasta allá. Jesucristo, nuestro precursor. Él ya estuvo allá. Él nos ha declarado qué es esto. Él murió en la cruz y se levantó triunfante y fue allá para mostrarnos qué es esto. En Efesios 4:8 hay otro versículo importante. Efesios 4:8. Dice aquí lo siguiente. Yo creo que le podemos leer desde del 7, sí. Efesios 4:7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesucristo triunfó sobre la muerte, ascendió a los cielos, llevó cautivos todos nuestros pecados y toda nuestra miseria, ¿no? Nos dio dones. Y el 9, ¿qué dice?
Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, el sepulcro. ¿Hay algo más bajo sobre la tierra? El sepulcro, la muerte, ¿verdad? 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y luego empieza a hablar de la iglesia y de cómo el Señor nombró apóstoles, pastores y conformó su iglesia. Todo eso lo dice allí. Entonces, como precursor, el Señor ha abierto un camino nuevo para nosotros. Nos ha preparado un lugar. Juan 14, 2, 3. Juan 14, 2, 3. Juan 14, 2, 3. Juan 14, 2, 3. Estos versículos son sublimes, maravillosos. Mire lo que dijo Jesús aquí. El Señor dijo a sus discípulos, y nos lo dice a nosotros: no se turbe vuestro corazón. ¿Qué es no se turbe? ¿Cómo es una persona turbada? Está confundida, está asustada, está indecisa. Así es una persona turbada, confundida. El Señor dice a nosotros: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El Señor está preparándome un lugar, una habitación donde yo voy a vivir eternamente, en el cumplimiento de los planes que Él tiene para cada uno de nosotros. 3. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Aquí está diciendo que en el cielo hay muchos lugares. Nuestra imaginación no alcanza a veces a saber cómo será eso. No alcanza. Pero el Señor lo está diciendo aquí. Y Él es veraz, ¿no? Él ha entrado en el cielo como nuestro representante para tomar posesión y hacer una reserva para nosotros. Eso lo dice Primera de Pedro 1:3. Iremos adelante. Primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro 1:3. Famosos estos versículos, y bellos. Dice lo siguiente, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. No son como las herencias terrenales, ¿no?, que se acaban. No, es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Tengo mi reserva. Jesucristo la ha reservado. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea, cuando venga ese momento, ¿no es cierto? Y bien, hermanos, fíjese usted todo este asunto, ¿no? Entonces, ¿qué más evidencia queremos nosotros, no? Dios nos ha asegurado la salvación que Él mismo nos ha dado. Y más atrás el autor dice: ¿cómo nosotros vamos a cómo nosotros vamos a descuidar una salvación tan grande? ¿Cómo? Dios ha jurado por Él mismo que lo que Él ha prometido tiene cumplimiento.
Y el Señor Jesucristo dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces Él ha puesto una esperanza grande delante de nosotros. Y esa esperanza es nuestro consuelo. Y el Señor se adelantó para preparar un lugar para nosotros. Y esa esperanza es como un ancla. Como el ancla de los barcos que está allá clavada y no deja mover el barco. No nos va a dejar mover a nosotros tampoco. De manera, hermanos, que la pregunta final. Esa esperanza, ¿usted tiene esa esperanza? Es la primera pregunta. ¿Usted tiene esa esperanza? ¿Esa esperanza que Cristo nos ha traído es para ustedes o un ancla? Y esto se escribió fue para las iglesias de esa época, para decirle, mire, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Por qué son tan inestables, tan inseguros? Y por eso es que ha venido explicándonos, mire, hay dos cosas que es imposible que Dios mienta. Él ha puesto un juramento delante de usted, es como si le ha dicho, mire, yo juro por mí mismo que cumplo lo que yo le prometo a usted. ¿Eh? Y ese es nuestro consuelo, ¿verdad? Entonces, solo Él nos sostiene en este mundo tan difícil, ¿no? Un mundo lleno de muchos problemas, de muchas dudas, de mucha desconfianza, de desánimo, de angustia, de depresión, de tantas cosas que nosotros tenemos que vivir. Porque usted también pasa como yo por esas cosas. Antier nomás estaba yo más deprimido, hermano, y decía yo, pero yo a veces no le encuentro como propósito y sentido a todo esto que veo, porque yo es que matan, roban, mienten, todos son solo miedos y sustos. No, yo tengo una esperanza. Jesucristo es mi Salvador y Él es mi esperanza. Eso es lo que tenemos que pensar, ¿verdad? Entonces vamos a orar, hermanos, para que Dios nos ayude. Amado Padre Celestial, eterno Dios, muchas gracias, Señor. ¿Qué sería de nosotros si tú no nos hubieras dejado tu palabra escrita? ¿Qué sería de nosotros? ¿A quién acudiríamos? ¿Qué sería de nosotros si no tuviésemos a tu Hijo como nuestro Salvador, el que venció la muerte y se sentó en el trono del universo como gobernante absoluto? ¿Quién es nuestro jefe? Es la cabeza de la iglesia y nosotros somos la iglesia. Amado Padre, muchas gracias, Señor, por todo esto. Señor, cuando empecemos a tener esas inquietudes, esa angustia existencial, fortalécenos, Padre, y ayúdanos a ver eso. Somos herederos de la promesa. Este mundo no lo es todo para nosotros, no. Vamos a hacer todo lo que podamos hacer. Vamos a dejar, servir, amar, crear familia, todo, pero este no es nuestro mundo. Como dijera Pablo, nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Y tú nos has mostrado dónde es y cómo se llega allá. Jesucristo fue claro: yo soy el camino, la verdad y la vida. Gracias, Padre, por tu Hijo que enviaste a este mundo para salvarnos. Gracias porque nos has dado la fe para creer en Él hasta el día de hoy. Muchas gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo oramos. Amén.